Parte 2. La tentación y el pecado. Cuestión 17. ¿Por qué pecamos? La tentación es esa situación en que la voluntad tiene que elegir entre dos opciones y sabe que una opción es buena y otra mala, pero se siente atraído a escoger la mala. Sabe que es la mala, pero por alguna razón se siente atraído a escogerla. El error de caer en la tentación no es un error de inteligencia, no es un problema de debilidad de la razón. Pues si no supiera que esa opción es la mala, pecaría por ignorancia o por error, y por tanto no pecaría. Para pecar hay que saber que uno está escogiendo la opción mala. No hay pecado sin mala conciencia. Eso es lo que hace tan interesante el pecado desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué escogemos el mal sabiendo que es el mal? Es un verdadero misterio. Una respuesta sencilla, que no es falsa, pero que tampoco explica el asunto, es contestar que pecamos por debilidad, lo cual es cierto. Pero también es cierto que no somos tan débiles como para no poder resistirnos. Si no fuéramos capaces de resistirnos, ya no habría pecado. No tendríamos elección. Si hay pecado, es porque podemos escoger. Y sabemos por experiencia que escogemos lo que queremos. Si queremos hacer algo, nada ni nadie nos puede obligar a querer otra cosa. Luego, por débiles que seamos, siempre podemos resistirnos. Como se ve, no podemos excusarnos ni por el campo de la inteligencia ni por el de la voluntad. Hacemos el mal porque queremos. Podríamos decir que cometemos el mal por el bien que conseguimos con ello, pero hay que recordar que la inteligencia percibe que ese bien es una manzana envenenada. Percibe que es un pseudo bien, un bien que acarrea más mal que el bien que contiene. Por eso, por muy deseable que nos aparezca ese bien, la conciencia nos dice, no debes escoger esa opción. Así que decir que hacemos el mal porque nos aparece como un bien es cierto, pero también es igualmente cierto que sabemos que ese bien que contiene es, a fin de cuentas, un mal. Así que la explicación de que hacemos el mal por el bien que nos ofrece esa acción es una explicación adecuada. Es algo que nos ayuda a entender el porqué del pecado, pero no lo explica todo. Quizá este misterio de la manzana envenenada que comemos a pesar de saber que está envenenada no lo podamos explicar del todo nunca mientras estemos en la tierra. Cuestión 18. ¿Cuántas tentaciones proceden del demonio? No hay nadie que pueda decir cuántas tentaciones proceden del demonio y cuántas de nuestro interior. Pero parece razonable pensar que la mayor parte de las tentaciones proceden de nosotros mismos. No necesitamos a nadie para ser tentados. Basta la libertad para poder usarla mal. Basta tener que tomar una decisión en una elección para optar conscientemente por la decisión errónea. Conscientemente, sin paliativos, sin poderle echar la culpa a nadie, más que a nosotros mismos. Es cierto que el demonio tentó a la primera mujer, pero sin demonio hubiéramos podido pecar igualmente. La tentación no necesita del demonio, se basta a sí misma,
Si no, ¿quién tentó al demonio? Cuestión 19. ¿Podemos ser tentados más allá de nuestras posibilidades? El ser humano es débil, de manera que Dios nos cuida como a niños. Por eso nos dice la Biblia: fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas, sino que con la tentación os dará el éxito, haciéndoos capaces de sobrellevarla. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Que la tentación debe ser permitida por Dios es algo que aparece clarísimamente en el libro de Job. Pero, además, en otro lugar de la Biblia, justo antes de la misma pasión, Jesús dice a San Pedro: Simón, Simón, mira, el adversario os reclamó para cribaros como el trigo. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Os reclamó. Luego, la criba de la tentación debe ser permitida. No afirmar esta doctrina significaría que estamos en manos de un destino ciego, y que cualquiera, por débil que sea, puede ser tentado con un poder y una intensidad por encima de las fuerzas que uno posee. Por tanto, el mensaje es claro y tranquilizador. Dios, como Padre que es, vela para que ninguno de sus hijos se vea presionado más allá de lo que puede soportar. De todo esto se ve la sabiduría que hay detrás del viejo dicho: Dios aprieta, pero no ahoga. Cuestión 20. ¿Por qué el diablo tentó a Jesús? El diablo sabía que Jesús era Dios. Sabía, por tanto, que era imposible que pecara. ¿Por qué le tentó entonces? Es más, sabía que cualquier tentación al resistirla le santificaría más como hombre, y que por tanto el demonio, al tentarle en realidad a la postre y sin quererlo, se convertiría en instrumento de santificación de Jesús. ¿Por qué entonces hacer algo inútil y que además serviría para bien? La respuesta es sencilla: el diablo no se pudo resistir. La tentación fue demasiado grande para el mismo diablo. Tentar al mismo Dios. No podía dejar escapar aquella ocasión. Sabía que era imposible hacerle pecar, pero no pudo resistir la tentación de intentarlo. La situación era como la del fumador que sabe que fumar le hace daño, pero no puede dejar de hacerlo. Así, el diablo sabía que tentarle era un error, pero cayó en la tentación de tentarle. La criatura tentando al mismo Dios. Era lógico que cayera en el error de intentarlo, pues para resistir tal tentación, el demonio hubiera necesitado de la virtud de la fortaleza. Y cualquier cosa le podemos pedir al demonio, menos virtud. De la misma manera, los demonios a veces hacen cosas que a largo plazo les perjudican, pero no se resisten a lograr un mal ahora, aunque conteniéndose pudieran lograr un mal mayor después. Por todo lo cual se ve que hasta los demonios sufren la tentación que procede de su mismo interior. Cuestión 21. ¿Sabe el demonio que Dios es impecable? Lo sabe perfectamente, tan bien como el mejor de los teólogos. No tiene la menor duda de ello. No obstante, cuando el demonio tentó a Dios hecho hombre, se trató de convencer a sí mismo de que quizá Dios no era tan bueno como creía. Quizá Dios fuese débil, quizás había algún talón de Aquiles en la divinidad que el demonio desconocía. Si lograba hacer caer en algo a la perfección se desmoronaría. Lograr que Dios pecara parecía un imposible. Pero había que intentarlo. Si lograba envilecer a Dios, el demonio ya no sería un pecador,
porque el bien y el mal no existirían. Bastaba un solo y único pecado venial de la Santísima Trinidad para que la línea divisoria entre el bien y el mal se desdibujase para siempre, para que pudiera afirmar que en realidad nunca había existido, porque la santidad de Dios era la garante de esa división. Si Dios pecaba una sola vez durante toda la eternidad, Dios ya no sería Dios. Ya no habría garante alguno de esa distinción, ni garante ni fundamento. La propia inteligencia del demonio le decía que tal empresa era imposible, pero su propio deseo le llevó a deformar sus propios pensamientos. Había que intentar lo imposible. Cuestión 22. ¿Se puede llegar a distinguir las tentaciones que proceden de nosotros mismos de las del demonio? La tentación que nos provienen del demonio no se distinguen en nada de nuestros propios pensamientos, ya que el demonio tienta infundiendo en nosotros especies inteligibles. Es decir, el demonio introduce en nuestra inteligencia memoria e imaginación, objetos apropiados a nuestro entendimiento que en nada se distinguen de nuestros pensamientos. Una especie inteligible es justamente eso, lo que hay en nuestro pensamiento cuando ejercitamos la acción de pensar. Desde imaginar la imagen de un árbol, resolver una acción matemática, desarrollar un razonamiento lógico, componer una frase, todo eso son especies inteligibles. Las producimos nosotros en el interior de nuestro espíritu irracional, pero un ángel también puede producirlas y comunicárnosla silenciosamente. Entre los hombres comunicamos nuestras especies inteligibles sobre todo con el lenguaje, aunque también podemos hacerlo, por ejemplo, con la pintura o la música, pero siempre a través de un medio externo. Mientras que el ángel puede transmitirnos esa especie sin necesidad de medio alguno. Por eso no hay manera de distinguir lo que viene de dentro de nosotros o de un ángel, de un demonio o de Dios directamente. Ahora bien, las personas que llevan muchos años esforzándose en la vida espiritual, con una vida de oración muy intensa, pueden advertir que hay tentaciones que aparecen con una intensidad bastante sorprendente, sin que además tengan ninguna causa razonable, y que pueden llegar a ser de una persistencia extrañísima. Por poner un ejemplo, es lógico que la lectura de un libro contra la fe produzca tentaciones contra la fe, pero si esa tentación aparece de pronto, muy intensa e insistiendo durante semanas y semanas, todo eso puede ser señal de que es una tentación del demonio. Pero ni aún así podemos estar seguros. Como norma general, se podría decir que las tentaciones sin causa razonable, muy intensas y persistentes, se puede sospechar que son del demonio. Pero con unas características tan vagas nunca podremos estar seguros al 100%. A los sacerdotes nos llegan personas de intensa vida de oración y que, sin haber tenido nunca ningún problema psicológico, de pronto un buen día les vienen pensamientos de blasfemar contra Dios, de pisar un crucifijo y cosas parecidas. Si esas perturbaciones son crónicas, es razonable pensar que provienen de enfermedad. Pero si su aparición es repentina, la persona parece sana de mente. Entonces hay razón para sospechar de que sean tentación proveniente del demonio. El psiquiatra que haya leído esta explicación seguro que pensará que lo descrito se debe a un proceso de acción-reacción. A tales psiquiatras queremos decirles que conocemos perfectamente esos mecanismos del subconsciente. Pero también les recordamos que el demonio también existe. Y esto queda más claro cuando esa tentación obsesiva desaparece de pronto
un buen día sin volver a aparecer nunca. Las tentaciones del demonio nunca son crónicas, y por vehementes que sean cuando desaparecen, no dejan la más leve secuela en la psique que las padeció. Cuestión 23. ¿Qué hacer ante la tentación? Rechazarla al momento. La tentación nada puede hacernos si la rechazamos. Si no dialogamos con ella, es inocua. Porque desde el momento que dialogamos con ella, desde el momento en que ponderamos los pros y los contras de lo que nos dice, desde el momento en que tomamos en consideración lo que nos propone, desde ese mismo instante nuestra fortaleza se resquebraja, nuestra oposición se debilita. Una vez iniciado el diálogo, necesitaremos mucha más fuerza de voluntad para rechazarla. Otra cosa que observamos los confesores es que algunos penitentes muy devotos se agobian mucho, a veces, ante ciertos pensamientos que les vienen acerca de tentaciones a cometer grandes pecados. Este tipo de personas muy devotas y religiosas no se explican cómo les vienen esos pensamientos y se sienten muy culpables e impotentes. Habiendo entendido lo que es una especie inteligible infundida por un demonio, se comprende que el mejor modo de obrar contra ella es ignorarla, hacer justo lo contrario de lo que nos propone o ponerse a rezar. Desesperarse no sirve de nada, pero si uno no se desespera, el que se desespera es el demonio. El demonio nos puede introducir pensamientos, imágenes o recuerdos, pero no puede introducirse en nuestra voluntad. Podemos ser tentados, pero al final hacemos lo que queremos. Ni todos los poderes del infierno pueden forzar a alguien a cometer ni el más pequeño pecado. Cuestión 24. ¿Puede tener el demonio alguna táctica al tentarnos? El demonio es un ser inteligente. No es una fuerza o una energía. Por tanto, hay que entender que la tentación intenta ser un diálogo entre la persona que resiste y el tentador. Solo si la persona se resiste a considerar la tentación, entonces la tentación es simplemente insistencia por parte del demonio, pero sin respuesta nuestra. Pero el demonio puede estar a nuestro lado durante mucho tiempo, analizarnos, conocernos y tentarnos justo por nuestro punto más débil. El demonio puede ser extraordinariamente pragmático, es decir, sabe las posibilidades de éxito que tiene y puede tentar justo solo en aquello que sabe que tiene alguna posibilidad. Si percibe que una persona no va a caer en un pecado grande, puede tentar a que cometa algo menor. Si sabe que ni siquiera eso va a conseguir, puede tentar solo a que cometa algo que es imperfección, ni siquiera pecado. Y dentro del campo de la imperfección, tentará aquello que sepa que es posible. Por ejemplo, sabe que tentar a la gula, a una seta, puede ser perder el tiempo. Pero a lo mejor sabe que tiene posibilidades de éxito si le tienta a excederse en el ayuno. Y si ve que por ahí tiene éxito, intentará tentarle a que se exceda en el ayuno justo en el modo que más favorezca su soberbia o en el modo que peor sea para su salud, etc. Otro ejemplo, si sabe que no tiene sentido tentar a una monja a que deje la oración, a lo mejor ve que lo mejor es tentarle a prolongar el tiempo de oración a costa del trabajo que tiene obligación de hacer. En otras ocasiones, el demonio puede ver que más que tentar a pecar, puede ser más realista tratar de conseguir que el alma crea que ya no tiene que obedecer a su confesor, puesto que es un hombre menos espiritual que ella misma. El demonio no tienta a la buena de Dios, sino que analiza y ataca donde ve que tiene alguna posibilidad.
Y normalmente, él tiene alguna posibilidad donde justamente el hombre virtuoso cree que tiene menos posibilidades. He puesto ejemplos de tentaciones dirigidas a hombres de oración y ascéticos, porque el hombre entregado al vicio es un hombre sin protección, sin la protección de las virtudes. Sin esas corazas, todo su espíritu presenta múltiples flancos desguarnecidos, expuestos a la acción de las tentaciones. Sin Dios que protegiese a esas almas, cualquiera de ellas sería pasto del fuego de sus propias pasiones, azuzado por la acción de los demonios. Por eso pedimos en el Padre nuestro, y líbranos del mal, y líbranos del malo. Esto demuestra que aunque dispongamos de la libertad para resistir, conviene que le pidamos al Creador que nos proteja. Por esto el Señor nos ha puesto un ángel custodio, o ángel de la guarda, para que las inspiraciones malignas sean compensadas por las inspiraciones al bien. Además, si uno es tentado y ora, la tentación desaparece. Es incompatible la tentación con la oración. La oración crea primero una barrera contra la tentación, pues nuestra voluntad y nuestra inteligencia se centran en Dios. Y si insistimos un poco más, el demonio no puede resistirla y huye. Cuestión 25. ¿Puede Dios tentar? Que nadie al ser tentado diga, de Dios me viene la tentación, pues Dios no puede ser tentado para el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago, capítulo 1, versículo 16. Este versículo nos enseña dos cosas. La primera, que Dios no puede ser tentado. Porque, ¿qué puede ofrecer la tentación a Dios que Él no tenga? ¿Qué disfrute, qué placer, qué gozo se le puede ofrecer que no posea ya? En Dios la tentación es metafísicamente imposible, pues ésta no tiene nada que ofrecerle. La segunda cosa que nos enseña este versículo es que Dios no tienta a nadie. Dios es bueno, por eso no puede tentar nunca al mal. Dios solo puede conducir hacia el bien. Nunca presentarnos el mal como bien, nunca inducirnos a error. Si Dios no puede ser tentado, ¿por qué el diablo tentó a Jesús? Pues porque Dios hecho hombre sí que podía ser tentado. Así también es imposible que Dios sufriera, pero Dios encarnado sí que podía sufrir. Cuestión 26. ¿Por qué Dios permite la tentación? Si Dios no tienta, ¿por qué la permite? La respuesta la tenemos en versículo que dice: Considerad como perfecta alegría, hermanos míos, cuando os veáis cercados por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Sin tentación, no existiría esa constancia de la virtud que resiste una y otra vez contra toda seducción tentadora. Dicho de otro modo, hay determinados tipos de virtudes que jamás podrían existir sin haber resistido la tentación. Es más, cuanto más dura sea la prueba, mayor será la luz de esa virtud al sobreponerse a esa tentación. Esto nos lleva a pensar lo siguiente: Dios podría haber contenido a los demonios de manera que nunca hubieran podido interferir en la historia de los hombres. Pero Dios sabía que los demonios, aunque por un lado fueran causa de males, también serían ocasión de mayores bienes, pues serían ocasión de que la virtud fuera más valiosa. En cierto modo, podríamos decir que aceptó la posibilidad de que hubiera más oscuridad en este mundo si con ello
se lograba que la luz fuera más pura y luminosa. De lo contrario, hubiera bastado una simple orden de Dios para que ni un solo demonio hubiera podido entrar nunca en contacto con ningún ser humano. Luego, si permitió ese contacto, es que sabía que de ello vendrían bienes. Cuestión 27. ¿Qué es la muerte eterna? Un espíritu, como un alma, es indestructible. No sufre rozamiento, no sufre desgaste, no puede ser dividida. El espíritu no puede morir. Cometa los pecados que cometa, seguirá existiendo. Por más que quiera morir, la vida no huirá de ella. Pero lo que queremos decir con la expresión de pecado mortal, muerte eterna y expresiones similares, es que la vida sobrenatural de un alma o un espíritu sí que puede morir. El pecado mortal acaba con la vida sobrenatural. El espíritu sigue existiendo, pero con una vida meramente natural. La voluntad y la inteligencia, con todas sus potencias, siguen operando. Pero ya no hay vida de la gracia. El espíritu, en cuanto a la gracia, está como un cadáver. Esta expresión puede parecer hiperbólica, pero es exacta. El espíritu que peca mortalmente es como un cadáver inanimado por la gracia santificante. Desde ese momento solo vive para la naturaleza y por su naturaleza. Su espíritu está desprovisto de sobrenaturaleza. Y desde el momento que la gracia ha dejado de vivificar un espíritu, sucede lo mismo que con un cuerpo que ya no está vivificado por un alma. Comienza la corrupción. Así como un cuerpo comienza a transformarse en corrupción, así el espíritu comienza a corromperse en la medida en que su voluntad vaya cediendo. Son muchos los hombres que viven solo para la naturaleza de su ser, olvidando completamente su sobrenaturaleza que Dios les daría gustoso. El nivel de corrupción varía mucho según la persona, pero si pudiéramos asomarnos a los espíritus de algunos de ellos, veríamos que son verdaderos cadáveres que expiden una fetidez exactamente como la de un cadáver descompuesto desde hace tiempo. Cuestión 28. ¿Cuál es el proceso que lleva a la muerte eterna? Cada uno es tentado por su propia pasión, viéndose arrastrado y seducido. Después, la pasión, cuando ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado, cuando llega al final, alumbra muerte. Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 15. El apóstol Santiago, en 2 versículos, describe con una increíble profundidad, de principio a fin, el proceso hacia la muerte del alma. El pecado no se produce ni porque sí, ni de golpe, ni es algo que abruptamente cae ante nosotros de modo súbito, sin que tengamos culpa. Sino que hay todo un proceso, que es el que describe el apóstol. La traducción del griego de estos 2 versículos debe ser muy esmerada para no perder los matices que hay en los verbos. El proceso descrito es el siguiente. Las pasiones, el pecado se gesta, se da a luz el pecado vuelve a comenzar una gestación, se da a luz la muerte. La imagen de una mujer gestando en su vientre durante meses a un niño es imagen de la persona que gesta en su interior la iniquidad. El pecado es cierto que aparece en un momento dado, en un momento concreto. Un segundo antes no hay pecado, un segundo después sí. Pero ese pecado se produce
sale a la luz porque antes ha habido una gestación previa. Y así como en el mundo de la zoología, cuanto más larga es la gestación, más grande es lo que se da a luz. Así también en el campo espiritual, cuanto mayor es el pecado, más larga es la gestación que es necesaria para dar ese paso. Aquí está la respuesta a esa pregunta que tantas personas se hacen de cómo es posible que tal persona haya cometido tal o cual barbaridad. Ninguna barbaridad moral aparece sin un proceso que está oculto a los ojos de los demás, pero que se va desarrollando en el interior de la persona. El apóstol Santiago usa el verbo dar a luz, porque verdaderamente el pecado ha tenido previamente a la gestación una concepción. La seducción y la voluntad actúan como el espermatozoide y el óvulo. La pasión trata de abrirse camino, de penetrar en la voluntad, pero si ésta no la acoge, la seducción queda estéril, no produce nada. Mientras la voluntad se cierre, ni miles ni millones de espermatozoides lograrán penetrar en el seno de la voluntad. Pero si la voluntad acoge la seducción, se produce la concepción del pecado. Aún así el pecado puede ser eliminado, pero si el pecado no es eliminado, se reproducirá. El pecado engendra más pecado, se reproduce, aumenta en cantidad, cambia cualitativamente hacia peores faltas. Si el primer pecado tiene detrás de sí un proceso previo, también el pecado que se deja vivir comienza un nuevo proceso que lleva a la muerte del alma, y la muerte del alma lleva a la muerte eterna. El alma invadida por el pecado es como un alma muerta, pues no tiene vida sobrenatural dentro de sí. Y si el alma muerta decide permanecer hasta el final en ese estado de corrupción, eso lleva a la muerte eterna, a la condenación. Conocer todo esto nos lleva a valorar más la acción sobrenatural de la gracia divina, que en cualquier momento de este proceso, mientras no se haya producido ya la muerte eterna, puede vivificar el alma. El perdón de Dios no es solo perdón, sino vivificación. Y lo dicho aquí para el pecado y las pasiones vale, solo que al revés, para la gracia y la virtud. La vida en Cristo es un proceso, una vida que se desarrolla.